Es un gusto saludarlos, chicos y chicas, nuevamente. Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos sobre problemas básicos con funciones lineales. En el último video aprendimos qué era una función, cómo graficar una función, en sí la esencia de qué es. Pero ahora vamos a tratar de implementarla en situaciones cotidianas. Cómo aplicar las funciones para resolver y comprender ciertos problemas. Es claro que vamos a hablar únicamente de funciones lineales. Bien. Entonces, primero, ¿qué es una función lineal? Dice que es una función polinómica de primer grado que se representa en el plano cartesiano en forma de recta. Vemos aquí el plano y la función que tenemos es una recta, ¿sí? No es curva, es una recta. Esa es una función lineal. Entonces dice que generalmente una función lineal tiene esta forma, ¿sí? Esta es una forma general. Dice que f de x, ya sabemos que esto hace referencia a y, ¿sí? O si lo queremos ver como f de x, es igual a mx más b, ¿sí? Recalcando la x, que es la variable, el dominio, o sea, la variable independiente, acompañada de una constante y sumada con otro valor. Entonces a la letra m la vamos a llamar pendiente, ¿sí? A este valor, y a la b, o sea, la parte que queda a la par, se le va a llamar ordenada al origen. Muy bien, entonces identificando estos términos, pues podremos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esta expresión, esta función, es una función lineal. Vemos de que es parecida a esta forma, la que tenemos arriba. F de x es igual a mx, en este caso m vale 2, ¿sí? X tiene exponente 1, ya sabemos que cuando tiene exponente 1 es una función lineal, más el término independiente b, que en este caso sería 3. Aquí tenemos otro ejemplo, f de x es igual a menos 2x más 1, vemos de que m vale menos 2 y b vale positivo 1. También vemos la siguiente, que dice f de x es igual a menos 2x menos 3. Vemos de que la pendiente, o sea m, vale menos 2 y la ordenada al origen vale menos 3. Y vemos aquí f de x, la siguiente es igual a 5x. Vemos que aquí el valor que acompaña a la x es 5, o sea la pendiente es 5, m. Y aquí la ordenada al origen sería 0. En el caso de que no me aparezca ningún valor, vamos a decir de que b va a valer 0. Entonces son algunos ejemplos. Bien, ¿para qué nos va a servir esto? Para resolver estos problemas. Dice, una pecera contiene agua hasta 1 centímetro de altura y comienza a llenarse a un ritmo constante de 3 centímetros por minuto. La tabla muestra la variación de la altura en relación con el tiempo que transcurre. Si el tiempo es x y la altura del agua es y, si inciso A, complete la tabla. Inciso B, determina la regla de la función. C, exprese y en términos de x. Bien. Entonces vamos a aplicar lo que hemos aprendido sobre funciones para responder a cada inciso. Vemos aquí inciso A, dice que completemos la tabla. Al tiempo lo vamos a llamar x, porque a esto lo vamos a llamar una variable independiente, ¿sí? Y la altura del agua en centímetros va a ser y, va a ser la variable que depende del tiempo, o sea, la variable y que depende de x. Entonces la cantidad, o bueno, la altura del agua en la pila va a depender del tiempo que transcurre. Entonces nos damos cuenta lo siguiente. En el tiempo 0, pues la pila ya contiene 1 centímetro, o sea, la altura ya es de 1 centímetro. En el tiempo 1 ya tenemos una altura de 4 centímetros. En el tiempo de 2 minutos ya tenemos una altura de 7 centímetros. ¿Cuánto tendríamos en el tiempo 3? Si aquí el problema me dice que empieza a llenarse a un ritmo constante de 3 centímetros por minuto. Quiere decir de que cada minuto que transcurre, sube el nivel del agua 3 centímetros. Por lo tanto, yo digo de que si aquí es 7 más 3, aquí me daría 10. En el tiempo de 3 minutos tenemos 10 centímetros. En 4 minutos tendríamos 13, porque a 10 le sumamos 3, es la razón que me da 13. En 5 tendríamos 16 y en 6 tendríamos 19. Entonces, así completamos la tabla. Haciendo énfasis de que y, o sea, la altura del agua depende de x, o sea, la cantidad de tiempo que transcurre.
Muy bien. Entonces ya teniendo esto, ahora me piden, inciso B, establecer la regla de la función. ¿Cuál es la regla de esta función? Entonces es muy sencillo. Primero vamos a identificar la pendiente, o sea, la pendiente m. Y la pendiente no es nada más y nada menos que la razón de cambio que tenemos por cada minuto. En este caso me dice que es 3 centímetros por minuto. Quieren verlo de otra forma, es el patrón que lleva esta secuencia de números. En este caso sería 3 porque le vamos sumando 3. Entonces aquí la pendiente m vale 3. Muy bien. Ahora vamos a identificar la ordenada, ¿sí? La ordenada al origen, lo que ya habíamos mencionado. Entonces para hacer eso, primero vamos a ubicar dónde está el 0 en el eje X, o sea, en la variable independiente, ¿sí? En el dominio, ¿dónde está el 0? Vamos a ver, aquí tenemos el 0. Entonces la ordenada no va a ser 0, esto solo nos va a servir para encontrar la ordenada. La ordenada será el valor, o sea, el par ordenado, el valor que acompaña el 0. En este caso es 1. ¿Sí? El valor que está abajo es 1. Por lo tanto, la ordenada B es 1. Entonces ya con estos dos valores, yo ya puedo establecer la regla de la función. Y para establecer la regla de la función me voy a basar en este modelo. Vean que esta parte derecha es justamente el modelo que habíamos presentado al principio. Donde m es la pendiente y b es la ordenada, ¿sí? La regla de la función. Entonces, en vez de escribir m, escribo 3, o sea, el valor que es la razón, la razón constante, el patrón. Y en vez de escribir b, voy a escribir el 1, el valor que encontré. Entonces, la regla de la función es 3x más 1. Este valor sería la regla de la función. Entonces, para establecer el inciso C, o sea, expresar y en términos de x, yo voy a hacer lo siguiente. Yo sé que el modelo de una función lineal es esto, ¿sí? O sea, esta parte derecha ya la encontramos, que es la regla de la función. Entonces, como me pide expresar y en términos de x, entonces voy a escribir y. Vean de que f de x les dije al principio que podía ser y también, ¿sí? Entonces yo aquí voy a escribir y en función de x, o sea, lo que me dice aquí y en términos de x, o sea, y en función de x, es igual a la regla de la función, o sea, lo que ya encontré sería 3x más 1. Entonces, este valor es en sí la función que me permite comprender este problema, ¿sí? Entonces, aquí ya terminamos el ejercicio. Encontramos la función que comprende, que relaciona estas dos variables. Entonces alguien me podrá decir, ¿cómo comprobamos que esto es cierto? Veamos. Aquí ya sabemos el patrón que lleva, o sea, la relación de la función. Yo me podría preguntar, ¿cuál es la altura del agua a los 5 minutos? Entonces utilicemos esta función para ver. Entonces sería y, en vez de escribir x, escribo 5, porque 5, yo quiero saber cuál es la altura del agua a los 5 minutos, entonces escribo aquí 5. Como sustituí 5, aquí está x, también escribo 5. Entonces resolvamos esta expresión, me queda que y, o sea, la altura del agua a los 5 minutos es igual. 3 por 5 me da 15 y 15 más 1 es 16. Entonces notamos de que los 5 minutos que transcurren, la altura es 16, entonces vemos de que sí está correcta la función. Podemos comprobarlo con otro número, por ejemplo, la cantidad, o bueno, la altura del agua a los 3 minutos, entonces si aquí en vez de escribir x coloco 3, aquí también coloco 3, sería 3 por 3 me da 9 y 9 más 1 me da 10. Vemos que efectivamente es el valor que coincide. Bien. Problema número 2, vamos a hacer un segundo ejemplo. Dice, se enciende una candela de 100 milímetros de largo y por cada minuto transcurrido se queman uniformemente 5 milímetros. Si el tiempo es x y la longitud de la candela es y, complete la siguiente tabla. Como inciso A, B determine la regla de la función y C exprese y en términos de x. Entonces hagamos nuestra tabla y entendamos cuál es la variable dependiente e independiente. Como variable independiente tenemos el tiempo, porque el tiempo me va marcando a mí cuál es la longitud de la candela. O sea, la longitud de la candela depende
de cuánto tiempo transcurre. Si nos damos cuenta, mientras más tiempo transcurre, la candela se va a hacer más pequeña porque se va consumiendo. Muy bien. Entonces dice que al encender la candela, o sea, en el tiempo cero, la candela tiene una longitud de 100, ¿sí? Al transcurrir un minuto, dice que ya hay 95 milímetros, ¿sí? Se han consumido 5 milímetros. En el segundo minuto ya no hay 95, hay 90 minutos. Entonces, ¿cuál será la longitud de la candela en el tiempo de 3 minutos? Pues el problema ya nos está diciendo aquí de que por cada minuto transcurrido se queman 5 milímetros. Entonces aquí podríamos decir que el patrón es 5. 3 minutos tendríamos 85 milímetros de la candela. En 4 minutos tendríamos 80 milímetros y así sucesivamente. Muy bien, entonces ya con estos datos puedo, ya completando la tabla, puedo determinar la regla de la función. Entonces vamos al inciso B. Primero identificamos la pendiente. La pendiente ya sabemos de qué es 5, porque es el patrón que sigue, ¿sí? Cada minuto que transcurre se queman 5 milímetros de candela. Entonces, pendiente M es igual a 5. Pero aquí va a ser negativo. Ojo con esto. Va a ser negativo porque cada valor, o sea, le voy quitando al anterior 5, ¿sí? Le voy quitando. No vamos aumentando, vamos quitándole al valor anterior. Por ejemplo, 95 le quito 5 me da 90. 90 le quito 5 me da 85. Por eso la pendiente aquí va a ser negativo 5. Muy bien. Ahora identifiquemos la ordenada. Entonces, si recordamos, buscamos en el dominio, en el tiempo, donde está el valor de 0. Vemos de que aquí está el 0. Entonces, la ordenada al origen va a ser el valor que se ubique abajo, ¿sí? Vemos de que es 5. Por lo tanto, B, o sea, la ordenada al origen es igual a 5. Ahora establecemos la regla de la función. Ya sabemos que es la parte derecha. Mx más B. Ya sabemos que M es menos 5 y B es 100. Por lo tanto, me queda, sustituyendo M, me queda menos 5x más 100. Entonces, este valor es la regla de la función. Esta expresión es la regla de la función. Repito nuevamente, M como vale es menos 5, entonces lo anoto aquí. Y B como vale 100, entonces lo anoto acá. Muy bien. Ahora que ya establecimos la regla de la función, expresamos y en términos de X, o sea, la longitud de la candela en función del tiempo. Entonces anoto como modelo, ya sabemos de que el modelo de una función lineal es esto. Entonces anoto que Y en función de X, o sea, la longitud de la candela en función del tiempo, es igual a, anoto la regla de la función que ya anoté, que ya descubrí. Entonces la anoto aquí. Y esto sería entonces expresar, bueno, la función que me permite comprender este problema, este enunciado. Muy bien. Entonces, teniendo ya la función, pues yo también me podría hacer esta pregunta. ¿Cuál es la longitud de la candela a los 20 minutos? O sea, cuando transcurren 20 minutos. Entonces, anoto la función. Ya sabemos de que en vez de escribir X, pues vamos a evaluar 20, ¿sí? Igual acá, 20, porque es el tiempo que quiero saber cuál es la longitud en 20 minutos. Entonces aquí anoto 20, aquí anoto 20, por lo tanto al multiplicar menos 5 por 20 me da menos 100, y menos 100 más 100 me da 0. Quiere decir de que la longitud Y de la candela a los 20 minutos va a ser igual a 0 centímetros. Entonces, ¿qué podemos interpretar de este valor? Podemos interpretar de que en 20 minutos la candela pues, se va a acabar, ¿sí? Se va a consumir. Entonces es una forma de aplicar las funciones, en este caso lineales, para determinar comportamientos, para resolver problemas y para tener un ejercicio pues, más complejo y más significativo. Entonces agradezco por su atención. Ya saben que por cualquier duda pueden pausar, retroceder. Muchas gracias.